estudio de Primera Timoteo. Si tú recuerdas, hemos estado repasando con la ayuda del Señor. Ya llegamos hasta el capítulo 5. Capítulo 5. Estos versos, estos capítulos que, recordando un poco, Pablo le está escribiendo a Timoteo esta cuestión de quedarse en Éfeso, que se quede justo en una iglesia para enseñar puntualmente lo que dice el capítulo, que es capítulo 1, que es importante que nosotros podamos observar. Dice ahí, para que no enseñes, manda que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean más bien disputas antes que edificación, que es en el Señor. Y ese es el encargo puntual que Pablo le hace a Timoteo, ¿no? Y cosas que, por ejemplo, el capítulo 3 dice, estas cosas te escribo porque si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Es bien importante esta carta porque asienta muchas bases con respecto a la iglesia, con respecto a la gente que sirve en la iglesia, las prioridades de oración en medio de la iglesia, muchas cosas, repito, que nosotros debemos considerar cuando venimos a congregarnos para el liderazgo de las iglesias, de la iglesia de Cristo. Es importante observar estas bases que, repito, el apóstol Pablo, que el Señor, que el Espíritu Santo, inspirando a estos santos hombres de Dios, nos dejó plasmado aquí. Y el capítulo 4 termina hablando, empieza diciendo también de esta cuestión de que iba a haber personas que iban a predicar doctrinas de demonios, ¿no? Doctrinas alejadas a la enseñanza del Señor, a la enseñanza que los apóstoles habían escuchado de Jesús y que habían transmitido a la iglesia, a otras personas. Que Timoteo ponga especial atención en eso. Y después ya no se está centrando tanto en cosas de la iglesia, sino el capítulo 4 termina ya muy puntualmente en él mismo, en Timoteo. ¿Qué debes hacer tú como una persona, como un discípulo de Cristo, como un líder espiritual, como un pastor? Y es lo que Pablo le empieza a decir: tienes que esforzarte, muestra este fruto, tu aprovechamiento, dice, tiene que ser evidente a todos, esfuérzate en la piedad, ¿no? En el crecimiento de tu vida piadosa, porque esto trae bendición, esto trae un beneficio, no solo en esta tierra como el ejercicio corporal, sino en esta tierra y también en la eternidad. Ten cuidado de ti mismo, le dice, ¿no? Ten cuidado de la doctrina, ¿no? Entendiendo eso, lo principal que nosotros debemos cuidar no es que si el de al lado hizo, no hizo, etcétera, sino principalmente cuidado de nosotros mismos, ¿no? Que es el capítulo 4, prácticamente termina con esa idea: ten cuidado de ti mismo, y hace el énfasis, y de la doctrina, ¿no? Otra vez, la doctrina, la enseñanza de la palabra del Señor, la enseñanza que, repito, Pablo había recibido, ¿no? Y que había transmitido a Timoteo, y es la idea que sea transmitida, y hoy buscamos, basados en la palabra del Señor, también apegarnos a esa doctrina, la cual está en este santo libro del Señor, ¿no? Y ya después, en el capítulo 5, otra vez se extiende un poco el panorama, sobre todo en situaciones con respecto al trato entre nosotros, al trato entre cristianos, ¿no? Entendiendo, lo vamos a estar notando a leer o a releer estos versos que ya leíamos con nuestro hermano Fernando, ¿no? Cómo la iglesia no es una institución como a veces estamos acostumbrados a llegar a ciertos lugares, ¿no? Tú vas al cine y no le vas preguntando o saludando a todos los que están en el cine contigo, ¿no? Pues tú vas al cine y vas con tu familia, ¿no? Con tus amigos, y traes tus palomitas y ya te sientas y te vas, ¿no? Porque pues la idea es ir a ver una película, ¿no? No vamos, oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿cuáles son tus problemas? Con toda la gente de ahí, ¿no?
Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia un poco en ese sentido, ¿no? De voy, recibo algo y me voy, ¿no? Y ya me voy y me olvido un poco de la iglesia, de las personas, etc. La enseñanza que nosotros vemos en el capítulo 5 es que la iglesia que conformamos todos, porque tú sabes, lo hemos dicho aquí, la iglesia no es un edificio, ¿no? La iglesia no es el salón Marbet, la iglesia eres tú y soy yo, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Y la iglesia es una familia en la cual nos relacionamos o buscamos relacionarnos como familia, ¿no? No se trata de salir por esa puerta sin ninguna interacción, sin escuchar a más personas, sino más bien que nos conozcamos de tal manera, ¿no? Que como lo hace un padre con sus hijos, como lo hace la familia, etcétera. No se trata solamente que ciertas personas, por ejemplo en casa, no se trata que solo la mamá sea la que se interese por todos, ¿no? Sino la mamá hace ciertas cosas por sus hijos, por su esposo, pero también la idea es que el esposo haga otras cosas, ¿no? Y que los hijos también hagan cosas, ¿no? De manera que todos trabajen así, interesándose unos por otros y cada quien cumpliendo lo que el Señor le ha dado en familia. En la iglesia es igual. No es una institución en el sentido de voy y hago algo y me retiro, sino la iglesia es familia. Somos familia, somos hermanos en Cristo. Y el trato que nosotros tenemos o debemos buscar tener en medio de la iglesia es justamente en ese sentido, como familia, ¿no? En medio de la administración incluso de la disciplina, ¿no? Porque lo que vamos a ver acá es vamos a decir, una reprensión incluso, cómo reprender a ciertas personas cuando ha habido una cuestión problemática, cómo en casa también tenemos que hacerlo, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? A veces pensamos que el amor es no decir nada, ¿no? Pero dice la Biblia, ahí en Hebreos, que el padre que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota, ¿no? O sea, no solo disciplina, sino que de pronto pues sacamos la vara y hay que azotar. Y el Padre disciplina de manera perfecta. Esa disciplina que nos lleva a la búsqueda de la santidad de Dios también está en medio de la iglesia. Entonces, repito, a veces pensamos que el amor es no decir nada, ¿no? Y si no les digo nada, se van a sentir bien amados. No, la disciplina es amor. La reprensión a tiempo, la reprensión en medio de nosotros. Yo no puedo ver que mi hijo, mis hijas, mi esposa están destruyendo su vida y con la bandera del amor decir, no les digo nada para que se sientan amadas, ¿no? Si yo las amo, voy a hacer todo lo posible para que salgan de esa situación, de esa conducta, etcétera. También nosotros, como iglesia, es importante que busquemos esto, que busquemos interferir en las vidas de los demás, ¿no? Una vez yo escuchaba a un pastor que decía esto, ¿no? Alguien se acerca con él y le dice, oye, yo te doy permiso, te doy autorización para que te metas en mi vida, ¿no? Si tú tienes algo, si tú observas en mí algo que me tienes que decir algo, te doy permiso de que lo hagas, ¿no? Le dijo un congregante a su pastor, ¿no? Te doy toda la autorización para que lo hagas. Entonces el pastor se le queda viendo y le dice, a ver. Desde que tú llegaste a esta iglesia y te sentaste ahí, yo no tengo que pedirte permiso para interferir en tu vida. Así como un padre no le tiene que pedir a su hijo permiso para interferir en su vida. Oye, ¿te puedo llamar la atención? ¿No? Y si te dice que no, bueno, perdón. No, interferimos. Y el pastor decía justamente eso, ¿no? O sea, aquí no se trata de hasta dónde, no, sino como familia nosotros debemos relacionarnos de esa manera y no poder argumentar necesariamente esta cuestión de la privacidad, ¿no? Para que nadie transgreda ese punto.
¿no? Sino la idea, y lo vamos a ver al final del mensaje de hoy, cómo esto también busca llevarnos a la pureza, nos lleva a ser santos. El que alguien se interponga y te diga, oye, lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Me lleva a la santidad y me estorba, ¿no? Y dicen, oye, pues si alguien está viendo que estoy haciendo tal o cual acción, entonces nos debe llevar a la reflexión. Pero bueno, vamos a leer una vez más 1 Timoteo 5, capítulos, verso 1 y 2. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Como ya decíamos, es importante preocuparnos y ocuparnos unos por otros, ¿no? Ya decíamos, como una familia, no solo la mamá es la que se preocupa por todos, sino todos hacemos esa labor. La iglesia es lo mismo. No solo se trata de que una sola persona, que solamente el pastor o solamente el líder o solo el maestro se ocupe de todas las personas. La idea es que todos nos ocupemos de todos nosotros porque, repito, somos familia. Y en una familia lo esencial, lo que debe haber sí o sí, lo vamos a ver. Ve por favor a 1 Juan 3, verso 14. Algo que debe firmar, algo que debe ser evidente en nuestras familias, pero no solo en casa, en nuestras familias, sino en medio de la iglesia, es el amor. Nos debemos tratar con amor. Ya decía yo, el amor a veces lo malentendemos y pensamos que el amor es no decir nada o quedarse callados. No, en amor yo tengo que hablar, yo tengo que decir, yo tengo que intervenir, ¿no? Dice 1 Juan 3, verso 14. Te vas a dar cuenta cómo justo el amor es una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo sabemos que ya somos de Cristo? De acuerdo a lo que está diciendo la primera carta de Juan, dice, yo puedo notar en mí, yo puedo hacer evidente que soy de Cristo, que he pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Cuando se hace evidente mi amor por los hermanos. Y por eso es importante esta cuestión de que se hace evidente el amor por mis hermanos. Porque nosotros relacionamos mucho el amor a algo que sentimos, ¿no? Sientes maripositas en el estómago, eso es amor, ¿no? A veces eso nada más son hormonas y química. El amor es un acto de la voluntad. Son todas aquellas cosas que tú haces, ¿no? Porque sabes que en eso estás mostrando el amor, ¿no? Por supuesto, el mayor ejemplo que tenemos de esto es Cristo. Nosotros vemos a Cristo en el huerto del Getsemaní, sudando gotas como de sangre, dice, ¿no? Y lamentándose y saliendo con sus discípulos y diciéndoles, ¿no pudieron ustedes orar conmigo ni siquiera un ratito, ¿no? Cristo en su humanidad diciéndole al Padre, Padre, si fuera posible, pasa de mí esa copa. Ahí es la mayor muestra de amor. Y lo dice Romanos, no hay mayor amor que este, aquel que da la vida por sus amigos. Es un acto. Jesús no lo platicó. Jesús no pasaba, tú no lo vas a ver registrado así en los evangelios, que Cristo fuera por todos lados diciéndole a sus discípulos, te amo, te amo, te amo. De hecho, no registra a Jesús diciendo te amo en ese sentido, ¿no? ¿Qué hizo? Evidente su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Dios muestra su amor. Y el amor entre nosotros es igual. Yo muestro mi amor. Jesús no estaba totalmente alegre, digamos, en el Getsemaní. Vemos a Jesús llorando y padeciendo y sufriendo. Pero él sabía que tenía que hacer lo correcto. Muchas veces pensamos,
Ay, no voy a mostrar amor porque no lo siento, decimos, ¿no? Y ya establecimos, el amor no es un sentimiento. Pero a veces justificamos el no hacer algo por los demás porque dices, no, no lo hago, porque si lo hiciera sería un hipócrita, ¿no? Porque yo no lo amo. Entonces, como no lo amo, pues tampoco hago nada por mi hermano, ¿no? Yo no lo saludo porque no siento saludarlo. Y si yo lo saludo, sería hipocresía. ¿Será hipocresía dejar de saludar al hermano? El punto es, ¿qué es correcto? Por mucho que tu tripa esté... ¿qué es lo correcto? ¿Saludar a tu hermano o no saludarlo? Saludarlo. Tienes que saludarlo. ¿Por qué lo sientes? No, porque es lo correcto. No es hipocresía. Estás haciendo lo correcto cuando vas y saludas de una manera amable a una persona que tal vez te cueste trabajo. Hermano, eso es amor. No se trata de que lo sientas, se trata de que tengas la convicción de hacerlo, ¿no? Porque nosotros no somos guiados por los sentimientos, sino por la convicción. Nosotros, dice el verso 14 que leíamos, 1 Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Yo hago evidente que soy cristiano porque amo a mis hermanos. Porque hago cosas por mis hermanos, ¿no? Evaluemos nuestra vida. A veces sí vamos por la vida pensando en todo lo que los hermanos debieran hacer por nosotros, ¿no? Pero vamos a dejar a un lado lo que tú piensas que los demás tienen que hacer por ti. Hoy creo que es importante que nosotros analicemos qué haces tú por tu hermano. Provees cosas para ellos, ¿no? Suples alguna necesidad. ¿Eres tú la respuesta a una oración de tu hermano, ¿no? Muchos de ustedes han sido respuestas a mis oraciones, ¿no? Muchas personas, tú estás orando y dices, ay Señor, me hace falta esto y necesito esto. Y de repente llega un hermano y es la respuesta a tu oración, ¿no? Tenemos esta misión que como iglesia tenemos hoy, de ir estas semanas a la iglesia de Poza Rica y todo el trabajo. Al ratito van a ver un video que pudimos grabar para ustedes, para que vean el trabajo que se está haciendo con las cosas que ustedes están trayendo, ¿no? Y a lo mejor tú no conoces a las personas puntualmente que están llegando estos recursos, ¿no? Y que nos emociona mucho ver el amor que ustedes tienen, aún con personas que no conoces. Yo te podría decir, ¿sientes algo por ellos? Pues a lo mejor dices, no, porque ni los conozco, pero ¿sabes qué? Los estás amando. Cuando traes algo, ¿no? Estás mostrando, estás dando una evidencia, ¿no?, de que has pasado de muerte a vida. Dice el verso 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y se pone rudo el apóstol Juan, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Asesino. Imagínate. Ahora, seguimos leyendo y ahorita vemos esta cuestión de aborrecer. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Verso 16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando nosotros hemos recibido de Cristo y hemos visto que Él puso su vida por nosotros, no nos lleva a ir a la iglesia y pensar, Dios puso su vida por mí y entregó su vida por mí. Yo llego a la iglesia ahora que todos entreguen su vida por mí también, su tiempo y su esfuerzo para que me atiendan. ¿Eso es el principio bíblico que estamos viendo? No, todo lo contrario, ¿ok? He recibido por gracia todo del Señor. Entonces, ¿a qué llegó la iglesia? A amar a los demás. No a pretender recibir, sino a amar a los demás. Esta expresión aborrece, ¿no?, que por supuesto tiene una implicación de, puede ser odio, ¿no?,
Todo aquel que aborrece a su hermano, dice aquí que es un asesino, ¿no? Puede ser, pues sí, definitivamente odio. Pero tú sabes que esta expresión no es necesario siempre llevarla hasta el límite de odiar, en ese sentido de que a lo mejor quieres matar a tu hermano, ¿no? Definitivamente eso te convierte en un asesino, porque Jesús mismo dice, ¿no? Oíste que las cosas en la ley se marcaban de cierta forma. Oíste que aquel que esté con la mujer de su prójimo, ¿no? Se convierte en adúltero. Pero hoy ya no es así. El parámetro ha subido en la gracia. ¿Cómo es? Con el hecho que lo pienses. Ya no tienes que ir y hacerlo. Ahora, con el hecho de pensarlo, ya estamos transgrediendo la voluntad del Señor. Aborrecer literalmente significa amar menos. Amar menos. Todo aquel que ame menos a su hermano, dice aquí, es un asesino. Amar menos que a quién, ¿no? Bueno, Gálatas 6 dice que nosotros como cristianos, si bien hacemos un beneficio y podemos hacer beneficio a personas que no son cristianas, y debemos amar a todas las personas, ahí sí dice puntualmente que especialmente o preferentemente a la familia de la fe. ¿A quién tienes que amar más? A la familia de la fe. Al hermano que está sentado adelante, atrás, a un lado, al otro lado de ti, tienes que amarlos. Más que a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es familia de la fe, ¿no? Amar menos que a nosotros, ¿no? Hacer cosas. Se refiere a esto. No solo estoy esperando que las personas hagan cosas por mí, ¿no? ¿A quién estás amando más cuando te sientes mal porque nadie hace algo por ti? Te estás amando más tú, ¿no? Pero cuando tú llegas ok, ¿tienes necesidad? Sí. Pero ¿sabes qué? Tu hermano también, estoy seguro. Y a veces tú empiezas a rascarle un poquito y ves que las necesidades de nuestros hermanos incluso son más profundas que las nuestras, ¿no? Y entonces cuando nos interesamos, actuamos, suplimos necesidades, estamos amando más. Y nos estamos saliendo de esta cuestión de aborrece a su hermano. ¿Por qué? Porque estoy trayendo provisión de amor a mis hermanos. Y todo aquel que no hace eso, dice Juan, que es un ¿qué? Asesino. Por eso dice también Jesús, ¿no? Se dice que si tú vas y matas a tu hermano, pues bueno, te conviertes en asesino. Pero con el hecho de que tú ya pienses aquí y le digas tonto, ya eres culpable, ¿no? O sea, ya en la gracia a veces pensamos que estamos en la gracia, entonces nos damos permiso de muchas cosas. No, todo lo contrario. El parámetro sube, ¿no? Y se hace evidente eso, ¿no? Esta palabra familia que ya hemos nombrado habla de intimidad, de cuidado, de amor, ¿no? Ve por favor a Juan 13, verso 34. Juan 13, 34. Dice así: un mandamiento nuevo les doy. Son palabras de Jesús. Jesús está hablando. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Te das cuenta que el amor entre nosotros es la evidencia que somos cristianos? No es el amor que te tienen a ti, es el amor que tú tienes por los demás, lo que hace evidente que en efecto conoces a Dios, que en efecto tienes una relación con Dios. Dice el verso 34 que leíamos, Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy. Nosotros vemos desde la ley que dice que ames a tu prójimo. Entonces, ¿por qué dice Jesús que es un nuevo mandamiento? Juan también dice, les doy un nuevo mandamiento
pero no es un nuevo mandamiento, ¿no? De pronto es medio ambiguo porque dices, ¿cómo? ¿Es nuevo o no es nuevo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de este mandamiento que está Jesús dando aquí, que dice nuevo mandamiento, ¿no?, a lo que se decía en el Antiguo Testamento con respecto a que ames a tu prójimo? Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Y lo que hace nuevo este mandamiento es, como yo los he amado. Que nosotros ya hemos sido testigos del amor de Cristo. Que nosotros ya hemos sido receptores de la gracia y del amor de Cristo. Y el amor que tú has recibido de Cristo, no de tus papás, no de tu esposo, no de tu esposa, el amor que tú has recibido de Cristo te hace responsable de algo, de amar a tus hermanos. Siempre que Cristo, y puntualmente en el Nuevo Testamento, siempre que Cristo o la Biblia o los apóstoles hablan de amor, del amor de Dios hacia nuestras vidas, siempre que tú leas del amor de Dios a tu vida, viene pegado a la responsabilidad de amar. Ok, si Dios te amó y Dios te ha amado y que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos, pecadores. Pero repito, ahora nuestra responsabilidad es amar como Él. Hermano, ¿cómo estás amando a los hermanos? Porque estoy seguro que si yo pregunto, y aunque no pregunte, somos expertos en decir cómo no me han amado los demás. Y esto es algo recurrente, ¿no? No me siento amado, no me han amado. Esto es algo muy recurrente, muy continuo, ¿no? Pero el principio bíblico que yo veo aquí y el examen que creo que debemos hacer confrontados con la palabra del Señor es no cómo te han amado. ¿Cómo te han amado? No tienes que voltear a tu hermano de al lado, tienes que voltear a Cristo. Yo me he encontrado, gracias a Dios hace mucho no, pero hubo una época que yo dudaba del amor de Dios, ¿no? ¿Dios me amará? ¿De verdad Dios me ama? Y de pronto me viene la imagen de Cristo muriendo por mis pecados. Yo así, y todavía me atrevo a dudar de la... Aunque Cristo no hiciera nada por mí hoy, Dios sigue haciendo cosas por mí hoy. Me sustenta todos los días, me da para comer, me hace estar de pie. Dios sigue haciendo mucho. Todos aquí recibimos todos los días las nuevas misericordias del Señor y cosas que Dios hace por nosotros todos los días. Pero aunque Dios no hiciera esas cosas todos los días, sería suficiente con su sacrificio. Si tú no puedes apreciar el amor de Dios en el sacrificio de Cristo, creo que es importante que replantees si de verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces yo observo, no soy merecedor del amor de Cristo, pero me amó y se entregó por mis pecados. Yo merecía la muerte y el único justo y santo fue a la cruz por mí. Hermano, nadie te ha amado así. ¿Y sabes qué? Tú nunca vas a amar a nadie así. Dice Romanos, el apóstol Pablo también, apenas amaría a alguien, a algún justo, ¿no? Apenas si darías tu vida, chance por alguien que tú consideres muy valioso, ¿no? Pero Cristo, cuando éramos enemigos, yo no era valioso. Mi vida definitivamente no era más valiosa que la vida de Cristo, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, así de pecadorzote y habiéndole dado la espalda al Señor, el Señor me amó y me vio perdido en mis delitos y pecados y decidió amarme. ¿Cómo? ¿Sintiendo bonito por mí? No, yendo a la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Dios te ama. Dios te ama. Definitivamente Dios te ama. Y ese amor que hemos recibido de Cristo debiera alcanzarnos
para ahora, como Cristo nos ha amado, a amar a nuestros hermanos. No busques la identidad de tu amor en el amor que te dieron o no te dieron tus padres. Porque ¿sabes qué? El amor que te dieron o no tus padres es imperfecto. El amor que yo le doy a mis hijas es totalmente imperfecto, por mucho que las ame. No busques en las personas el modelo de amor. No lo vas a encontrar. Por eso Cristo dice, la indicación no es ama a tu hermano como te amaron tus padres, ¿no? Ama a tu hermano como te ama tu esposo. Ama a tu hermano como te ama tu esposa. No. ¿Tú ves eso que dice aquí? No. Ama a tu hermano y que dice Cristo, como yo te amé a ti. ¿Te das cuenta? Poniendo los ojos en Cristo. Hermano, para amar a tu hermano necesitas poner tus ojos en Cristo, no en tu hermano, en Cristo. Si tú pones tus ojos en tu hermano, ¿sabes qué? No te van a dar ganas de amarlo, ¿no? Si alguien pone sus ojos en mí, se va a dar cuenta lo que soy y que, hermano, no merezco lo más mínimo el amor ni de Dios ni de nadie, ni de mi esposa, ni de mis hijas. El amor que yo recibo de mis hijas y de mi esposa es inmerecido también totalmente. El amor que podamos recibir, todo es inmerecido. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y analicemos cómo hemos amado nosotros a los demás, si lo hemos hecho como Cristo ha amado a la iglesia, como Cristo nos ha amado a nosotros. Después de tratar asuntos en el capítulo 4, como ya decíamos, dice 1 Timoteo 4:2, ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y uno de los ejemplos es en amor. ¿Te das cuenta? Hermano, tenemos que ser ejemplos del amor de Cristo. Decíamos la semana pasada, jóvenes, porque eso es puntual. Ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y en la lista está el amor, ¿no? Dice, regresa a 1 Timoteo 5, verso 1. Eso es lo que debe unir nuestras relaciones en familia, por supuesto, pero en la iglesia, el amor entre nosotros, ¿no? Y decíamos, ese amor también bien entendido, ¿no? Que definitivamente a veces incluye reprensión, a veces incluye decir, oye, sí te amo, pero a veces incluye, oye, lo que estás haciendo es pecado, ¿no? A veces incluye el, salva tu vida, corre por tu vida, ¿no? Eso es amor. Y bueno, en ese contexto, en esa esfera del amor, el apóstol Pablo le está diciendo o está organizando esta relación de familia que tenemos como iglesia. Y tú vas a ver que ocupa justamente esas palabras de familia en medio de nuestras relaciones. Dice el verso 1, dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo. Creo que hoy más que nunca es importante esta enseñanza, ¿no? Porque hoy el mundo de los viejos es despreciado, ¿no? Y cuando digo viejos, por favor, no quiero que sea malentendida, porque incluso hasta la palabra ya es medio despectiva, ¿no? Pero en la antigüedad, el decir viejos no era una palabra despectiva, era todo lo contrario, ¿no? Que es la palabra que se usa también, por ejemplo, en el liderazgo de la iglesia como ancianos, ¿no? Que implicaba no necesariamente un viejito de edad, pero sí alguien, ya llegó el anciano, alguien con autoridad de parte de Dios. Y en ese entonces, la autoridad de los adultos, por ejemplo, y particularmente de los ancianos o de los viejos, era reconocida, la sabiduría, ¿no? Hoy los jóvenes, lejos de ir con sus abuelos a pedir consejo, pues lo buscan con sus propios amigos, ¿no? Hoy los jóvenes, lejos de recibir la enseñanza de sus padres, ¿no? Son más influenciados por la enseñanza de los mismos jóvenes, ¿no? En la antigüedad no era así.
Los jóvenes aprenden de los mayores y no al revés. Hermano, tu hijo no te tiene que estar enseñando cómo se vive, cómo se ama. El anciano o el mayor, él es el que enseña, es el que transmite. Y es totalmente lógico incluso que si una persona ha vivido más tiempo, tiene más experiencia definitivamente, ¿no? Una persona que ha vivido más tiempo, definitivamente ha experimentado cosas, ha sufrido, ha estado más cerca, más tiempo, no necesariamente más cerca, pero más tiempo cercano a la palabra de Dios y tiene más sabiduría. Hermano, una persona mayor tiene más sabiduría, ¿no? Debiera tener más sabiduría por el hecho que ha vivido más, ¿no? Entonces debemos entender, no es que sea una generalidad, no es que todos, definitivamente habrá falta de sabiduría en algún anciano, definitivamente, etcétera, pero en general, en este entonces era mucho más apreciada la sabiduría que venía de los viejos que la sabiduría que venía de los iguales. Entonces las personas buscaban el consejo justamente en los mayores. Y hoy culturalmente eso no está pasando. Hoy eso no está pasando. Yo decía, el mundo de los viejos está pasando de moda, lo están haciendo a un lado. Hoy, repito, hasta la palabra viejo es un poco despectiva, ¿no? Se usa incluso para ofender, ¿no? Cuando no es así. La palabra viejo más bien tendría que implicar honor, respeto, autoridad, ¿no? Y es algo que los jóvenes hoy necesitan aprender y es algo que Pablo le está enseñando a Timoteo. No le está diciendo que no lo reprenda, ¿no? ¿Te das cuenta? Ok, tú tienes un liderazgo, eres el pastor de la iglesia de Éfeso. Habrá momentos que tengas que reprender a un anciano, ¿no? Pero dice aquí, no reprendas con dureza al anciano. O sea, debes checar, ver, valorar el respeto que las personas deben tener de los ancianos, ¿no? Un autor decía esto. La fuerza, un autor moderno, dice, la fuerza puede corresponder a los jóvenes, pero la sabiduría corresponde a quienes han vivido lo suficiente como para cultivarla. Y dice este autor, la imprudencia es propia de la edad florida y la sabiduría de la marchita, ¿no? Y todas las culturas premodernas, ¿no? No la cultura actual, pero todas las culturas, los grandes filósofos, los grandes pensadores bíblicos o no bíblicos, ¿no? Todo mundo reconoce la autoridad de los viejos, ¿no? Y repito, es algo que hoy se cambió. Hoy en casa muchas veces tienen mayor autoridad y se hacen las cosas como los hijos quieren. Y debemos entender que ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios tendría que ser totalmente al revés. Cualquier persona consagrada al estudio de la Biblia, cualquier persona que esté en liderazgo, cualquier persona que conozca a Dios, tiene que considerar el respeto por los ancianos. Ve por favor a Levítico 19:32. Levítico 19:32. Dice así, Levítico 19:32. Delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. ¿Qué dice? Delante de las canas te pondrás de pie. Tú sabes que esta cuestión de poner, o sea, cuando alguien llega, tú ves en las cenas oficiales o así, de pronto llega la persona, el presidente, ¿no? Con mayor autoridad. Y lo que hacen las personas, ¿qué es? Ponerse de pie, porque está implicando respeto, ¿no? El reconocimiento de su autoridad. ¿Qué dice Dios? Delante de las canas, delante de los viejos, ¿no? Digo, ya nos pintábamos de pronto las canas y no se hacen tan evidentes, ¿no? Por eso
Pero ¿qué dice? Delante de las canas vas a ser respetuoso. Y te das cuenta que el respeto a los ancianos implica el temor y el respeto a Dios. El respeto a los ancianos implica el respeto y el temor de Dios. Dice, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, dice. ¿Te das cuenta que en este sentido se está hablando del temor de Dios? Hermano, temamos a Dios y a la autoridad y al conocimiento que Él ha puesto desde el principio en estas personas que han vivido más que tú y que yo. Y que es importante que reconozcamos de esa manera, con ese respeto, ¿no? Y firma diciendo, yo soy el Señor. ¿Te das cuenta de lo severo de la indicación que Dios mismo está dando en ese sentido? ¿Qué harán hoy los jóvenes cuando ven a alguien que ya pinta canas, ¿no? Ve por favor a Proverbios 16:31, ahí mismo en el libro de los Proverbios. Dice así, Proverbios 16:31, dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La cabeza canosa es corona de gloria. Hoy creo que tiene muchas implicaciones y quizá no vamos a ver el tema con tanta profundidad como en otro momento quizá lo podamos abordar, pero definitivamente hoy cuando nos empezamos a poner viejitos, ¿no? Hasta nosotros mismos como que nos empezamos o sea, de pronto ya te ves en el espejo y dices, ay, nanita, ¿no? O las canas, ¿no? Te dejas crecer la barba y así dices, uy, Dios, ¿no? Ya no soy el de ayer, ¿no? ¿Y qué hacemos? No estoy diciendo que no lo hagan, no es esa la implicación, pero ¿qué hacemos? Tratamos de cubrir todas las marcas de la edad, ¿no? Y nos pintamos el cabello y las cremitas para que no se me vea la arruga. Hermana, ponte tu cremita, no te estoy diciendo que no te pongas tu cremita. Está bien, ese no es el punto central, pues, ¿no? Pero te das cuenta que hasta nosotros mismos empezamos a despreciar esas marcas que hacen evidente que estamos creciendo, ¿no? Pero la Biblia dice que estas marcas son tu corona de gloria. ¿Te das cuenta? O sea, una cabecita canosa, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es corona de gloria, ¿no? Y es algo, repito, que la cultura hoy no está considerando, ¿no? Respetemos a las personas de mayor edad, respetémosla. Ya si eres jovencito, tienes que aprender a respetar a los adultos, porque eso habla del respeto y de la honra a Dios también. Si tú no respetas a tus padres que Dios puso, si tú no respetas a los ancianos que Dios puso, está todo perdido. No estás ni siquiera respetando a Dios. A lo mejor ya no eres un jovencito, a lo mejor pues ya tienes también algunas canas, ¿no? Pero la honra y el respeto a nuestros padres, por ejemplo, está intacta, ¿no? No quiere decir que vas a hacer todo lo que tu papá te diga, porque bueno, tú ya tienes la autoridad, ya te casaste, ya no estás bajo la autoridad de tus padres. Pero la honra definitivamente y el reconocimiento y el considerar valioso su consejo, el considerar que yo tengo mucho que aprender todavía de mis padres, ¿no? Es importante que regresemos a estas sendas antiguas que, repito, hacen evidente también que en efecto estamos amando, honrando y temiendo a Dios, ¿no? 1 Timoteo 5, regresamos, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo. Cuando Timoteo se dirigía o reprendía a los hombres
o mujeres mayores, vamos a ver más adelante, debía hablarles con respeto. O sea, una cosa es, sí, te tengo que reprender, pero con respeto, ¿no? O sea, ¿hay que llamar la atención? Sí, o sea, no está implicado. ¿Porque un anciano se puede equivocar? Sí, definitivamente, ¿no? Y no es que se la sepa de todas. Quizá habrá un joven, hermano, que ya tiene cierta edad, que pueda llamar tu atención. ¿Te das cuenta? También dice eso. Quizá hay un joven que pueda enseñarte cosas de parte de Dios. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Escuchar también. Escuchar. Y si alguien con autoridad en la iglesia tiene que reprender al anciano, no tiene que hacerlo con dureza, sino dice aquí más bien, exhórtalo, exhórtalo. Esta palabra exhortar es la palabra griega parakaleo, que significa anímalo, ¿no? Enséñale, fortalece, está a su lado. La palabra parakaleo se usa está relacionada al Paracletos. El Paracletos es el Espíritu Santo, que literalmente significa el que está al lado tuyo. Entonces, cuando reprendas al anciano, ponte de su lado, ¿no? Ponte de su lado. Tienes que hacerlo. Pero, repito, considerando todo esto, exhórtale como a padre. Y ya vimos que en la antigüedad, ¿no? O en este tiempo, el respeto a los padres era totalmente diferente al respeto. No, hoy, repito, ha cambiado las cosas, pero si nosotros somos hijos de Dios, no nos amoldamos a este mundo, sino a lo que dice la Biblia. ¿Quién manda en casa, hermano? No los hijos, no los hijos. Dios ha establecido autoridades. Exhórtale como a un padre, con todo lo que implica esta palabra padre, ¿no? Ve a Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. Timoteo tenía que confrontar a los ancianos que tal vez habían pecado o hecho algo incorrecto con el mismo respeto que mostraría o que debiera haber mostrado también a su padre. Proverbios 30, verso 17 dice: el ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, ¿qué dice aquí? Está fuerte. Lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. O sea, Dios considera una ofensa grande la falta de respeto a los padres. Dios considera una ofensa grande la falta de respeto a los padres. Eso definitivamente un joven que ya tiene esa conciencia debe buscar hacerlo. Pero definitivamente nosotros como padres, los hijos no nacen respetándonos, ¿no? A los hijos se les enseña a hacer lo bueno, lo malo no se los tienes que enseñar. Van a hacer lo malo, a los hijos se les enseña. Entonces, ¿quién modela el respeto en casa? Los padres. Hermano, no permitas que tus hijos te falten al respeto. Es tu labor enseñarles que si te faltan el respeto a ti, le están faltando el respeto a Dios. Y que la consecuencia va a ser más grave. A lo mejor tú no le dices nada. A lo mejor tu hijo te faltó el respeto y tú no le dices nada. ¿Está mal? Pero dice aquí la Biblia que va a haber una consecuencia. Aunque tú no hagas nada, lo que dice aquí es que su cuerpo lo sacarán los cuervos y se lo van a comer. O sea, tus hijos tarde o temprano van a cosechar la falta de respeto a los padres. Hermano, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetarnos, no solo por nosotros mismos, sino por amor a ellos, porque no queremos a nuestros hijos verlos cosechar la consecuencia de la falta de respeto. Y hermano, tarde o temprano, si un hijo no respeta a sus padres, lo van a cosechar. El mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre,
para que seas de larga vida y te vaya bien. La honra a nuestros padres extiende tus días. Y no solo extiende tus días, sino hace que tus días sean mejores. ¿Por qué no te va bien en la vida y haces todo y de todas maneras te va mal? A ver, chécale el respeto a tus padres. Quizá, a lo mejor es por ahí, ¿no? A lo mejor algo tenemos que hacer diferente en ese sentido, ¿no? Definitivamente, a nadie le gusta ser reprendido, a nadie le gusta que le llamen la atención, pero definitivamente cuando hay que hacerlo con un padre, con un anciano, definitivamente debemos hacerlo con este respeto, ¿no? Y los padres y los ancianos estar abiertos a escuchar lo que los más jóvenes, y particularmente porque era el caso de Timoteo, que tenían autoridad en la iglesia, tienen que decir. Spurgeon dijo esto: un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted que 1000 admiradores. O sea, alguien que te esté diciendo, oye, esto no estuvo bien, oye, esto no estuvo bien, oye, no viste con buenos ojos, oye, no hiciste, no respetaste, no. Dice Spurgeon, eso es más valioso que tengas 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente como para ser agradecido por ello. ¿Qué dice Spurgeon, no? Esto te va a ser edificante si tú tienes el suficiente valor y juicio para soportar el trato que este amigo te esté dando, en el sentido de llamarte la atención, decirte. Y no solo soportarlo, dice Spurgeon, sino incluso ser agradecido. ¿Te llamaron la atención, hermano? Gracias. Gracias. Hoy es todo lo contrario, ¿no? De pronto el llamar la atención y ya sabes que ya no te van a invitar a su fiesta, ¿no? Pero es sabio. He recibido la llamada de atención. Gracias. Gracias. Porque esto, hermano, viene de Dios. Ya vimos la llamada de atención con respeto, todo lo que implica, etcétera. Pero sería, de acuerdo a las palabras de Spurgeon, que me parecen muy sabias, poder agradecer cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, ¿no? Luego dice, a los más jóvenes como hermanos, ¿no? Cuando tú estás reprendiendo ahora a los muchachos, ¿no? Igual, digo, obviamente no con la implicación del respeto que tienen los ancianos, ¿no? Pero si vas a reprender a vamos a decir, a un igual, ¿no? A un hermano, hazlo como si fuera eso, tu hermano, ¿no? Hazlo, y como te decía, está usando cuestiones de familia, ¿no? Con el entendimiento de que amas a tu hermano, ¿no? Y que quieres su bien. ¿Tienes que llamar la atención? Sí, otra vez, no se trata de no llamar la atención. Tienes que hacerlo. Y de hecho, si no lo haces, eso es sí, no amar. Si no llamas la atención, porque el padre que ama, disciplina, ¿no? Y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? O sea, más bien la falta de disciplina, eso sí es falta de amor, ¿no? Entonces, repito, a los jóvenes también son personas también que es importante respetar, que es importante que lo hagamos en el contexto familiar del amor, tratarlos como hermanos, ¿no? Compañeros, consiervos, ¿no? Repito, sin quizá el mismo respeto definitivamente que se le da a un anciano, pero sí con el amor con el que lo harías con un hermano. Después dice el verso 2, a las ancianas como a madres. Esta cuestión es acumulativa, ¿no? Porque va diciendo, dice al principio que no los reprendas con dureza, ¿no? Esa es la implicación que se va acumulando a las demás situaciones, al anciano, ¿no? A las ancianas, dice como a madres, ¿no? Igual lo mismo, exhórtalas
como a madres, esta cuestión familiar, las implicaciones que ya vimos también con respecto a los ancianos. Es indistinto si es un hombre o si es mujer, ¿no? Esta implicación es la misma, la implicación del respeto, del amor, etcétera, también con las mujeres de mayor edad, ¿no? Y el verso 2 dice, quisiera que pongamos especial atención en esto porque también en los tiempos que estamos viviendo, quiero decir, hay hoy en el mundo cristiano o en las iglesias cristianas una proliferación alarmante con respecto al trato inadecuado de los adultos, particularmente varones, ¿no?, con respecto a las jovencitas. Y es un tema, miren, hasta me pongo nervioso. Y es un tema fuerte, pero es algo que es totalmente actual. Hay muchos escándalos hoy con respecto a iglesias donde el liderazgo no ha tenido cuidado especial de mantener un respeto, una distancia en amor definitivamente con las jovencitas, ¿no? Y vemos hoy una gran cantidad de pastores, ¿no?, que no han sabido poner un límite, ¿no?, y han caído en adulterio, etcétera. Pero sí llama la atención que no solo es el hecho de que hayan caído en adulterio, que eso ya es pecaminoso y por supuesto está mal, pero el problema creo que acrecenta la situación es que es con chicas, ¿no?, con hermanas, doncellas, ¿no?, usando la palabra bíblica. Así que esto también es un llamado a la pureza y a la santidad como varones, ¿no?, como hombres que pretendemos ser usados por Dios, ya sea en la iglesia o ya sea en casa. Nuestro pastor Armando siempre dice, nunca atiendas a una mujer tú solo, ¿no?, y menos si es jovencita. Quizá en alguna circunstancia, y si ya se dio en algún momento, no más de una vez, ¿no? No más de una vez. Encamínala, llévala hacia una mujer que la pueda atender, etcétera, ¿no? Pero eso es algo totalmente importante, ¿no? Las mujeres jóvenes son creo que es importante tener hoy, en el tiempo que estamos viviendo, un especial cuidado, ¿no?, con las chicas, con las mujeres de la iglesia, ¿no? En general, pues, pero estamos hablando en el contexto de la iglesia, ¿no? Creo que todos debemos tener la misión de cuidar la integridad de las jovencitas, ¿no? Todos tenemos esa labor. Íbamos a un congreso este fin de semana, el viernes estuvimos en Toluca, en el congreso de varones de Toluca, y llamaba mucho la atención el título del congreso que se llamó, terminó ayer, Defiende tu honor, ¿no? Y justo nos hablaban de esto, de esta cuestión de los varones. Lo que tenemos que hacer es defiende tu honor. Y particularmente en este sentido, ya sea que seas un varón de cierta edad, con canas, como decíamos, o un varón maduro, o un jovencito, es importante que aprendas a tratar a las mujeres. Es importante que aprendas
cómo se trata a las mujeres, el respeto y la pureza con la que un varón de cualquier edad tiene que dirigirse, hablar con las mujeres, ¿no? Pero particularmente con las más jovencitas, que son quizá más vulnerables, que quizá podemos pensar que está en algún riesgo, en muchos sentidos. Dice el verso 12, vamos a leerlo, dice 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12, Pablo le está diciendo a Timoteo, ya hacíamos referencia a este verso, correspondiente a un joven tiene que ser ejemplo de amor. Ahora un joven tiene que ser ejemplo de pureza. Pureza. No permitas que nadie te menosprecie, joven. Defiende tu honor. ¿Cómo lo vas a defender? Sé ejemplo de pureza. Varón, no permitas que nadie te menosprecie. ¿Cómo lo vas a hacer? Sé ejemplo de pureza. Regresa a 1 Timoteo 5, verso 2. A las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda, y pone esta expresión, con toda pureza. Yo recuerdo cuando empezamos a crecer y veía a mi hermana de pronto que se le acercaba a algún muchacho, ¿no? Ese mordisco en la panza, ¿no? Y veía a mi hermana y yo me acercaba y así como que a ver qué está pasando aquí, ¿no? Digo, finalmente se casó con ese muchacho, pero bueno, gracias a Dios por mi cuñado. En el orden de Dios y todo, gracias a Dios, pero creo que sí es una labor vigilar eso en mi hermana carnal, pero no solo en mi hermana carnal, sino tener en la carne, me refiero, ¿no? a mi hermana, sino como familia. Leía unas estadísticas con respecto puntualmente al abuso, ¿no? infantil, que decía que no quiero equivocarme, pero hasta hace relativamente pocos años, 2018, se pensaba que uno de cada 5 niños habían pasado una experiencia de abuso, ¿no? Niños, ¿no? Y hoy es mucho más alarmante. Se piensa que 3 de cada 5 vivieron, están viviendo o van a vivir una situación así. Creo que, hermano, nos debe alarmar. Y creo que nosotros nos debemos volver guardas. Y más como varones, hermano, la indicación es: trata a las hermanas jóvenes con toda pureza. La implicación de toda pureza definitivamente sí va en el aspecto sexual, ¿no? En esta cuestión de tratarlas bien, en ese sentido que tú no estés motivado, que vigiles tu deseo, ¿no? ¿Cuándo saludas a una hermana? ¿Cuándo miras a una hermana? ¿Cuándo? ¿No? Toda pureza implica eso, por supuesto, sino es como integral, ¿no? Puro en todos los sentidos. No solo en ese, sino en todos los sentidos. Un autor decía que esto se podría traducir así: en completa conformidad en pensamiento y palabra con la ley moral de Dios. Otra vez, en completa conformidad en pensamiento y palabra con la ley moral de Dios. O sea,
Nuestro cuidado con respecto a las jovencitas tiene que llevarlas a que ellas sean conformados al pensamiento de Cristo, que ellas sean conformadas a lo que Dios ha dicho, dice esta autora, la ley moral de Dios. Y eso, hermano, nosotros tenemos que guiarlo, nosotros tenemos que llevarlas hacia ese punto, y creo, hermano, que debemos volvernos hoy guardianes como varones de nuestra integridad y honor, y no solo del nuestro, sino guardar la integridad y el honor de las mujeres que el Señor ha puesto al lado nuestro, ya sea tu esposa, tus hijas o las mujeres en medio de la iglesia. Aprendamos, hermano, a tratarlas con toda pureza. Dice otro autor llamado Charles Simeon, dice, cada palabra y cada mirada y sí cada pensamiento deben estar bien guardados para que Satanás no se aproveche de nosotros y para que ni siquiera el soplo del escándalo pueda levantarse contra nosotros como varones. Otra vez, lo voy a volver a leer. Cada palabra, cada mirada, sí, y cada pensamiento deben estar bien guardados para que Satanás no se aproveche de nosotros y para que ni siquiera el soplo del escándalo pueda levantarse contra nosotros. Termina diciendo, existe el estándar de Dios, dice, ni siquiera el menor aliento de escándalo. Como te decía, hoy hay muchas iglesias en escándalos por estas situaciones. Muchos líderes, muchos pastores que están en un escándalo. Dice la Biblia que por causa de ellos es expuesto y vituperado otra vez el nombre de Cristo. Y ese aliento de escándalo, hermano, ni siquiera el menor aliento de escándalo en ese sentido debe estar en la iglesia. Tengamos cuidado, hermano varón, hermana, dice Tito, que a las mujeres de mayor edad tienen la responsabilidad de enseñar a las más jóvenes, ¿no? Así que, hermana, enseña a las más jóvenes, enseña qué decir, cómo contestar, cómo poner límites, ¿no? Cómo vestir, ¿no? De manera pura y que honre al Señor. Es importante que busquemos esa honra y pureza en medio de la iglesia y tratarnos así como familia, con amor, con todo amor en medio de nosotros, ya sea que seas un anciano, una anciana, un joven, una jovencita. Todo esto es privilegiar el amor, ¿no? El verdadero sentido del amor, que ya dijimos todo lo que implica, ¿no? Pero en ese contexto del amor, buscar la santidad entre nosotros. Porque esa es la reprensión. Dice Hebreos que el Señor nos hace partícipes de su santidad. Así que cuando Timoteo tenía que reprender a alguien, el punto era hacerlo partícipe de la santidad de Dios. Entonces, si tú vas a acercar con un anciano a reprenderlo, tienes que hacerlo. ¿Pero cómo? Para hacerlo partícipe de la santidad de Dios, no para burlarte de él, no para. Si lo vas a hacer con una mujer mayor, la misma razón. Si te vas a acercar a un joven, de la misma razón. Y si te vas a acercar con una jovencita hermana, ¿no? De la misma forma, ¿no? Con la misma pureza, ¿no? Buscando que el nombre de Cristo no sea vituperado entre nosotros y ser llevados a la santidad, ¿no? Y si ves un riesgo, hermano, decía a principios de año, con eso termino, teníamos un congreso de pastores, un retiro de pastores, y un hermano, un pastor que fue el que nos estuvo
enseñando, decía, siempre, siempre, siempre hay en la iglesia alguien, una hermana, o no hermana más bien, ¿no? Pero siempre hay una mujer que busque que la santidad del pastor sea socavada, ¿no? Decía este pastor, un pastor anciano con mucha sabiduría. O sea, yo he visto siempre eso en prácticamente todas las iglesias. Siempre hay una mujer que va a buscar que la santidad del pastor sea puesta en entredicho, ¿no? Y yo creo que es eso definitivamente, pero también creo que buscará no solo que la santidad del pastor, sino que la santidad de la iglesia misma sea socavada. Así que, hermano, cuidémonos los unos a los otros en este sentido, ¿no? Observémonos, si hay algún riesgo, oye hermana, mira, así, ¿no? ¿Cómo ves? Enseña a las más jóvenes. Varón, si tú ves a un varón que de pronto no está poniendo sus ojos donde debe ponerlos, ay hermano, ¿cómo ves si platicamos, ¿no? Reprender en amor. Eso nos lleva, repito, a la santidad. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos enseñas y dice tu palabra que nos enseñas el camino por el cual debemos seguir, Señor. Y no solo eso, dice tu palabra también que si nosotros caminamos a través del camino de santidad, aun por torpes que seamos, no nos vamos a perder. Y hoy, Señor, nosotros queremos caminar en ese camino de santidad. Hoy nosotros, Señor, queremos ser guiados por el amor que mostró tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, Señor. Y que ese amor abunde entre nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestros dichos, en la forma que actuamos, en lo que decimos, Señor. Dice tu palabra que tú vas a regresar muy pronto y que lo vas a hacer por una iglesia santa y que te vas a presentar a ti mismo una iglesia santa y sin mancha, Señor. Y queremos nosotros, acá Vida Nueva Nesa, Señor, ser encontrados todos los que estamos aquí en esa santidad y en esa pureza, Dios. Que nos presentes como tu esposa que se ha guardado, que ha sido santa, Señor. Guía, Señor, nuestros pasos. Guía, Señor, nuestro camino. Te pido por los ancianos, Señor, que has puesto en medio de nosotros, por su sabiduría, por todo lo que ellos modelan, Señor. Hemos visto hermanos de avanzada edad, hermanas de avanzada edad, subir a transporte público desde un lugar bien lejano y llegar aquí a la iglesia con una bolsa llena de cosas para dar. Y esas cosas, Señor, conmueven nuestro corazón, Padre. Bendice, Señor, a los ancianos en medio de la iglesia. Tómalos en tus manos, Señor. Gracias por ellos. Qué gran sabiduría has depositado en medio de tu iglesia a través de ellos, Señor. Y por los jóvenes, Padre, por la pureza de cada uno de ellos, Señor. Porque como padres, que como autoridades podamos, Señor, poner las manos en el arado y hacer caso a nuestro llamado de ser nosotros los que enseñamos y modelamos, los que modelamos la autoridad en casa y en la iglesia, Señor. Permítenos resguardar a nuestros jóvenes para que ellos, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, Señor, puedan ser ejemplo también de pureza, Dios. Para que las jovencitas en medio de la iglesia también, Señor, sean resguardadas en toda pureza, Señor. Y te pedimos por ellas y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.